Muy bien, entonces hoy les propongo, después de hablar de la divinidad como Trinidad, como relación, su unidad, etc., de hablar de Jesucristo como Hijo de Dios, porque ahí empezó el problema realmente. Ahí empezó toda la cuestión. Porque Jesús, de pronto los judíos dicen, pero, a ver, ¿cómo está este? Dice que es Hijo de Dios. Por tanto, se hace igual a Dios. Dicen, si solo hay un Dios, ¿cómo es posible que haya un Hijo de Dios? Que son dos dioses. Está muy complicado, ¿no? Entonces eso es lo que hemos visto la otra vez, es que hay un solo Dios, aunque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la historia empezó eso, con los judíos que de pronto dicen, no es posible que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces, la gran pregunta, la gran paradoja es esto, ¿no? ¿A quién adoramos? ¿O cómo debemos tratar a Jesús? ¿Lo debemos tratar como a Dios o como a un gran profeta? Pues de hecho, en el Evangelio, cuando les preguntan Jesús a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Dice, pues, dicen que es Elías, el profeta, dicen varias cosas, pero no dicen tú eres el Hijo de Dios. Eso lo dice Pedro, lo dice San Pedro. Y como que, pues, en el Evangelio muchos se quedaron con esta idea de que Jesús es un hombre, es el gran profeta, es el Mesías, es el que ha de venir, pero no han llegado todos a esta confesión de fe de San Pedro, de que tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿A quién adoramos? Que si Jesús está blasfemando, haciéndose igual a Dios. ¿Y cómo es posible? Porque el problema es, dicen, pues claramente hace milagros y resucita a los muertos, que solo Dios puede hacer. Y entonces, ¿cómo está eso que es Hijo de Dios y que hay un solo Dios? Entonces, nosotros vamos a tratar de responder. Ahí me salté un paso respecto a la diapositiva siguiente, pero se lo voy a contar muy rápido. Hay intentos de cristología, es decir, de reflexión sobre Cristo, donde dicen que Cristo era un simple hombre, que era el Mesías, que era no sé qué. Entonces hay unos que se quedan ahí, hay unos que dicen que fue adoptado en el momento del bautismo por Dios, como lo somos nosotros, como Hijo de Dios. Entonces, pero adoptivo, entre comillas, baja el Espíritu Santo, etc. Pero claramente, pues Hijo de Dios no lo es en sentido fuerte. Nosotros no tenemos el poder de resucitar los muertos por ser quienes somos, ¿no? Por gracia de Dios, a lo mejor sí, pero no por ser quienes somos. Y Jesús, en cambio, sí lo tiene. Entonces, este adopcionismo como que se ve muy limitado. Entonces, van a tratar de recurrir a imágenes como la del pensamiento, dicen, está la mente, y está la palabra, que es lo que uno profiere. Entonces hay una como identidad entre este verbo interior, el pensamiento, y la palabra que uno profiere. Entonces hay una unidad porque es la misma idea, pero uno está adentro y el otro afuera. Entonces dicen, el Padre es como la mente y el Hijo es como esta palabra que ha sido proferida, que ha sido dicha, pero en el fondo pues es el mismo contenido. Es un primer pensamiento donde tratan de reflexionar sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Y luego va a haber un texto muy curioso, pero que va a ser un poquito el texto en el cual se va a centrar la controversia. Entonces se lo quise poner porque, bueno, no sé si ustedes les dicen que tienen que adivinar, ¿ustedes qué texto hubieran pensado? ¿El de Proverbios 8:22? Ahí está la traducción, Ahí está la traducción. Bueno, pero el abajo está muy chiquito. Pensé que iba a ser más grande, pero no se ve. Se lo voy a hacer otra diapositiva, yo creo. Pero es igual, se lo leo, porque lo de abajo basta leerlo. Entonces, ¿dónde va a estar la discusión? Va a estar sobre un texto que es de Proverbios 8:22. Uno dice, ¿en el libro de los Proverbios hablan de la Trinidad? Pues no lo sé, pero el hecho es que los primeros pensadores cristianos se van a agarrar de este texto para discutir. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, el Señor me creó como primicia de sus caminos, como inicio de sus caminos. En la traducción pone antes de sus obras,
En el griego pone hacia sus obras, es decir, para sus obras, para realizar sus obras. El texto se refiere a la sabiduría, pero claro, ¿qué dicen los primeros cristianos? Dicen, desde Orígenes, dicen, pues Cristo es la sabiduría del Padre. Si el texto habla de la sabiduría, entonces habla de Cristo. Bastante lógico, ¿no? Entonces dicen, pues ya que nos habla de la sabiduría, vamos a ver qué dice de Cristo, porque si Cristo es la sabiduría y este texto habla de la sabiduría, pues nos habla de Cristo. Entonces dice, el Señor me creó como inicio de sus caminos para sus obras. Aquí en el texto, en la traducción dice desde siempre, pero en realidad dice antes del tiempo. Dice, yo fui formada, dice, me fundamentó en el inicio, me puso como fundamento en el inicio. Entonces, claro, es un texto que nos habla de la sabiduría de Dios, es un pensamiento realmente de los judíos, pero los cristianos lo releen con Cristo. Entonces, ¿qué van a decir? El primero dice, pues, como que no le da mucho detalle, no entra en detalles, dice, el Señor me fundó, me creó, y pues Cristo también, pues ahí está Dios que le da inicio a Cristo para realizar sus obras, porque Él es el primogénito de toda la creación, entonces en Él han sido concebidas todas las cosas. Esto va muy bien con San Pablo. Entonces dice, pues ya está, esto es lo que hizo Dios. Dios pone a Cristo, al Hijo, a su Hijo, como el modelo para toda la creación. ¿Ok? ¿Sí? Primera interpretación, Orígenes. Y después dice, y además está clarísimo porque dice, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra, cuando no había hecho aún la tierra ni los espacios ni los primeros elementos del mundo. Entonces aquí en la traducción dice, yo nací. En el griego dice, me engendra. Pues fenomenal, claro. Dios, Padre, engendra al Hijo, ¿verdad? Que es la sabiduría. Todo clarísimo, no hay problema. ¿Sí? Padre, la Biblia cuando dice que la palabra estaba conmigo y la palabra era Dios. Sí. ¿Y en el griego cómo se traduce palabra? Logos. 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 Sí. Pues ahí pues todavía se entendería. También, porque el logos tiene este concepto que es de armonía del universo, etc. Entonces, claro, viene todo esto, viene unido, viene vinculado, y por eso pues reinterpretan en ese sentido este pasaje de los Proverbios. ¿Qué es? Esto es Orígenes, lo que acabamos de explicar básicamente. ¿Ok? ¿Todo claro? El Señor, pues el Dios que da origen a su palabra, como hemos comprendido, para sus obras, para realizar la creación con sabiduría. Muy bien. Llega un señor que se llama Arrio, y él que dice, el Señor me creó. Pues el Hijo es una criatura. ¿El Hijo es una criatura? No. Es un puro hombre, es un semidios. Entonces esto es lo que hace Arrio. Toma este texto y dice, pues si este texto nos habla del Hijo de Dios, pues claramente está escrito, me creó. Entonces el Hijo de Dios es una criatura. Y de hecho en el Evangelio según San Juan, ahora movieron la coma, pero dice, y sin él nada fue hecho de todo lo que fue hecho. Entonces realmente, y sin él nada fue hecho, y ahí está el punto. Entonces dicen, entonces el Espíritu Santo tampoco, porque no está con el Hijo, no está con la palabra, está después. Bueno, este es otro tema, pero entonces ahí también hay otro motivo para apoyarse en eso, y decir que el Hijo es una criatura. Entonces, básicamente, ¿qué hace Arrio? Esto de crear, dice nacer, pues sí, pero hay que interpretarlo en el sentido de crear. Entonces, yo nací, significa yo he sido creado por Dios, y el Hijo es una criatura más perfecta, porque claramente ha sido creada antes de todos los siglos, etcétera, etcétera. Pero es una criatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice Arrio. Etapa 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, dicen en el concilio de Nicea, dicen, no, pues, ¿cómo? El Hijo de Dios, Jesús, claramente es Dios, es verdadero Dios.
Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este texto? Entonces empiezan todos los obispos, varios obispos importantes de la época, a interpretar este texto, a decir, a ver, entonces hay uno que es muy culto, Gregorio de Nisa, va a decir, miren, donde dice el Señor me creó, realmente en hebreo es el mismo verbo que cuando dice Adán, he conseguido un hijo de parte de Dios. Entonces, dice, realmente aquí hay un error en la traducción, en el griego, y hay que decir, el Señor me adquirió como hijo. Ah, muy sabio. El otro va a decir, no, en realidad lo que se refiere a crear, se refiere a la sabiduría humana, pero no se refiere al Hijo de Dios. Lo que se refiere al Hijo de Dios es que lo engendra la sabiduría. Entonces, como que todos se van a juntar ahí para tratar de elucubrar alguna solución para interpretar esto en sentido trinitario, pero para que resulte eso, Cristo, el Hijo de Dios, como realmente Hijo de Dios, verdadero Dios. Muy bien. No sé si tienen dudas y preguntas hasta aquí. Está medio críptico, ¿verdad? Muy curioso. Entonces, la idea un poquito al presentarles este texto es mostrarles cómo leen la Sagrada Escritura, que es un modo muy curioso, donde ellos dicen, bueno, todo ha sido inspirado por Dios y dentro de los textos, pues Dios nos va revelando su misterio. Entonces luego van a ver, bueno, qué significan las cosas que están ahí. Porque dice, el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra yo nací. Entonces esta preexistencia de la sabiduría, dice, pues la sabiduría de las cosas obviamente pues está en el mundo, y la otra sabiduría pues es la de Dios. Entonces hay una reflexión bastante lógica de tratar de comprender, que obviamente no va como nosotros iríamos hoy a preguntarnos, bueno, ¿qué tenía en mente el que escribió? No, ellos van con la cabeza a decir, las Escrituras me revelan el misterio de Cristo y el misterio de la relación con su Padre. Entonces, por eso, pues van a releer este texto tan curioso con esta mentalidad de comprender. Ahora les voy a leer la parte, no sé si hay alguna pregunta ahora. No, todo más o menos claro. ¿Perdón? Yo me sigo quedando con la idea como que es un marco histórico, como que son antecedentes Sí, para llegar. es un antecedente para llegar. No, pero bueno, pues cuanto más se entiende mejor, pero sí. No entro tampoco en los detalles, o sea, como que he mostrado 3 fases. La de Orígenes, que dice, bueno, pues Dios y su sabiduría, y la sabiduría es Cristo, y lo deja en genérico. Arrio, que dice la sabiduría es una criatura, por tanto Cristo no es una criatura. Y los siguientes que dicen, bueno, no hay que interpretarlo tan al pie de la letra, claramente si habla de Cristo, Cristo es engendrado. ¿Ok? Pero es importante este texto porque se ven, primero porque ha sido muy comentado, o sea, hay como, no sé, 10, 15, 20 que van a escribir sobre este texto. Entonces es interesante conocerlo y luego pues nos ayuda a pensar cómo pensaron los primeros cristianos. Y también hay otra cosa, porque uno dice, bueno, o sea, si la Trinidad está basada en una lectura así de un texto de la Biblia, a ver, ¿es serio el tema de la Trinidad o no? Entonces, ellos como que toman pie del texto de la Biblia para su reflexión. Entonces llegan con una óptica un poquito diversa, que no es histórica en el sentido moderno, decir, ¿qué pensaba el autor? Sino un poquito más a ver, en el fondo, ¿cuáles son las ideas de fondo? Nos habla de Dios, nos habla de la sabiduría, nos habla de la relación entre Dios y su sabiduría. San Pablo nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios, por tanto, pues aquí encontramos también algo que nos habla de Cristo. Y entonces luego viene el siguiente paso. Si este texto nos habla de Cristo, ¿cómo lo podemos comprender para que lo que nos diga corresponda con pues, la revelación plena del Evangelio y de San Pablo? Pues así es como ellos van pensando. Cuando leen la Escritura, cuando leen los Salmos, hacen esta curiosa
pero profunda reflexión, donde van confrontando lo que Cristo, la revelación de Cristo que está en los Evangelios, en San Pablo, con el texto del Antiguo Testamento. Y entonces da pie a estas reflexiones tan curiosas que les estoy comentando para nosotros. Bueno, les voy a leer la parte que está en chiquito. Después de decir que ha nacido la sabiduría, dice: cuando él afianzaba el cielo, yo estaba allí. La que habla es la sabiduría. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no transgredieran sus bordes, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día. Entonces escuchen, resuena, como un hijo querido. Claro, ellos piensan Cristo y la sabiduría, nos lo dice San Pablo, y la sabiduría es como un hijo querido. Dice, pues clarísimamente nos habla de Cristo. Y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes de que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Pues habla del Hijo de Dios. Cuando él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo, cuando él afianzaba el cielo, yo estaba ahí. Y uno dice, ¿quién está ahí cuando cuando Dios está afianzando los cielos? Pues no hay nadie. Su sabiduría. ¿Y quién es su sabiduría? Pues el Hijo. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano. Creo que aquí se repitió otra vez, recreándome, sí. Y me decía, sí, justo, no sé por qué, pero bueno, cuando lo estuve haciendo se pegó y se volvió a pegar y se ve que no borré todo lo que tenía que borrar. Hasta ahí va. Proverbios 8, 22, 31. Sí, así cuando lo vuelvan a leer van a decir, muy interesante la reflexión. Entonces, bueno, muy bien. Hasta aquí, preguntas. Se vale hacer preguntas, ¿eh? No hay problema. Es es un texto un poquito complicado. Nosotros hicimos un semestre completo sobre las interpretaciones de este texto. Imagínense. Con este texto, con la interpretación. Te leímos, primero hay 2 cartas que lo citan, luego está Orígenes, luego está Arrio, luego leímos, creo que está el comentario, San Basilio, San Gregorio de Niza, algo de San Gregorio Nacianceno, algo de... Cada clase un autor diverso. Pero bueno, y esa frase es realmente en la teología de esa época muy importante. Por eso realmente vale la pena al menos escuchar hablar de ella. No les voy a entrar más, pero así para que la... Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Pregunte. Entonces, ¿Cristo desde el Antiguo Testamento ya estaba? Muy buena pregunta. Los judíos le van a decir que del Hijo de Dios no se habla en el Antiguo Testamento, pero se habla del Mesías que ha de venir, está en las bendiciones de los patriarcas, está en las profecías, se habla de la nueva ley, se habla de otro profeta como Moisés que está prometido, lo acabamos de leer en el Deuteronomio, se habla de la nueva alianza, se habla del Cordero etc. Entonces hay muchos elementos que van como hablando de alguien que ha de venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Cristo y nos revela su misterio, y en aquel tiempo pues los evangelios no estaban escritos, las cartas de San Pablo tampoco, las escriben en el año 35, 50, y el Apocalipsis se termina hacia el año 100. Pues digamos del año 50 al año 100 se redacta el Nuevo Testamento. Pero claro, es la historia de Jesús. Ellos no lo tienen como nosotros, como una Biblia completa. Para ellos, muchos son judíos, la escritura es la Torá con los profetas y pues los libros de la sabiduría, los sapienciales, ¿no? Entonces, los primeros cristianos, más o menos hasta el año 200, cuando van a mostrar con las escrituras que Cristo es el Señor, van a retomar el Antiguo Testamento.
Entonces, si leen, por ejemplo, la humildad de Melitón de Sardes, donde dice, aplica todo lo de Éxodo 12, la Pascua, a Cristo, el Cordero de Dios. Así como no le rompieron ningún hueso, tampoco a Cristo. Así como tenía que ser comido no sé qué, así Cristo fue sepultado. Así como Cristo no sé qué, así como el Cordero no sé cuántos, así Cristo también. Lo vemos en San Justino, cuando debate con el judío Trifón, pues él presenta también solo con el Antiguo Testamento, pues toda la explicación de que Cristo es el Mesías. Entonces es muy interesante porque los cristianos, y ellos, los primeros cristianos, se llaman judíos. San Pablo era judío, etc. Que lo vemos tomando de los salmos. El Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha. Lo dice Cristo, pero lo volvemos a encontrar un poquito en las palabras de Esteban, que ve, ¿no?, del libro de Daniel. Veo al Hijo del Hombre que está sentado a la derecha de Dios en las nubes del cielo. Está cruzando dos profecías. En los discursos de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, ahí va a citar todos los títulos del Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, es el siervo de David, es el pobre que viene a servir, es el Mesías, etc., ¿no? Entonces viene toda una presentación de los títulos mesiánicos de Jesús en los discursos de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles. Eso se los podría traer algún día porque es interesante. Eso son cosas que no se ven. A ver si la próxima se nos pone. Sí. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero ¿qué dicen los judíos de que ya no ha habido nuevos profetas? Es una muy buena pregunta. Entonces, no sé todo, pero la mayoría de los judíos obviamente sigue esperando. Hay una parte de los judíos, no es mayoritaria, pero no me acuerdo cómo los llaman, judíos mesiánicos o algo así, que reconocen en Jesús al Mesías, no al Hijo de Dios, pero al Mesías que ya vino. Entonces sí hay algunos que se sitúan ahí. Es una posición un poquito complicada, porque como los otros judíos no lo aceptan, pues obviamente no son muy bien vistos, pero también hay esto. Y lo último que podría decir, no he leído yo el artículo, pero me dijo un amigo que hay un judío que hizo un estudio muy curioso, es decir, de releer el Antiguo Testamento con la pregunta de, a ver, ¿se podría interpretar efectivamente como que habla de la Trinidad? Y este judío concluye que sí. Entonces, efectivamente es muy curioso porque la interpretación no es la de ellos, pero con una cierta óptica se puede comprender, porque se habla del Espíritu del Señor, se habla del siervo del Señor, se hablan de hay muchas expresiones que como que dan pie a comprender a Dios en el sentido de la Trinidad cristiana. Entonces también es curioso como... Y luego quería añadir otra cosa muy curiosa, pero... porque ya viene en San Hilario. San Hilario dice, miren, en los Salmos se anuncia y Jesús anunció la destrucción del templo porque se llega a la nueva alianza. Y dice, y desde entonces es patente que no se ha reconstruido el templo. Eso lo dice en el 300 y algo. Y estamos en el 2000 y algo. Y el templo sigue sin ser reconstruido. Entonces es muy fuerte como relectura profética de las palabras de Jesús respecto a los judíos. Entonces no es la actitud de los judíos, y al mismo tiempo pues esta paradoja de que desde la destrucción del templo ya no hay, es lo que dice el profeta Daniel, ya no tenemos ni sacrificios, ni sacerdotes, ni holocaustos. ¿Por qué? Porque se tienen que ofrecer en el templo en Jerusalén y ya no hay. Entonces por eso está el muro de los lamentos, porque dicen pues no nos queda más que llorar y orar en el lugar más cerca de donde estaba el templo y del altar donde se ofrecían los sacrificios. Entonces es muy, muy doloroso en el fondo esta historia, esta situación. Muy bien, ¿algo más? Ya. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte ya más teórica. No sé, que no se me vaya la hora, pero todavía hay tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el gran problema de Jesucristo, Hijo de Dios? Para la mentalidad griega,
¿Qué va a pasar? Muy rápidamente, pues con San Pablo, San Pedro, como que ya entran en contacto con el mundo griego, y los griegos te van a decir, oye, generación, hijo significa generación, y generación implica cambio, es decir, implica materia, progresión en el tiempo, implica un inicio, y dicen, en Dios no hay cambio, no hay materia, no hay tiempo, no hay inicio. Entonces, ¿cómo puede haber un hijo de Dios? Eso está en Aristóteles, el libro de la generación, está en el libro de la metafísica, está en varias partes. En el libro de la física de Aristóteles, está en la mentalidad de Platón y de otros muchos. Entonces dicen, pero si uno lo piensa, dice la generación, pues claro, hay un padre y empieza a haber un hijo a partir del padre. Entonces el hijo tiene un inicio forzosamente, porque si no, pues el padre es la causa del hijo, entonces pues el hijo de algún modo tiene que empezar, ¿no? ¿No? Sí. Sí, pues sí. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios? Y eterno. Entonces, va a ser la pregunta de Arrio, el argumento, y de Eunomio, dice, hay un tiempo en el que el Hijo no existía, porque dice, tiene que haber un inicio, porque si no, no puede ser Hijo. O sea, primero estuvo el Padre, y luego en algún momento, antes de toda la creación, cuando quieran, pero en algún momento antes, empezó el Hijo. Pero claro, si empezó el Hijo, porque si no, no es Hijo, entonces pues tuvo que haber un tiempo antes del Hijo. Bastante lógica la reflexión. Entonces la respuesta la dio usted. La respuesta de lo que van a decir es antes de todos los siglos, es decir, desde toda eternidad. Entonces lo que van a decir, el que lo contesta de modo, lo explica de modo más claro, podríamos decir es Gregorio Nacianceno, dice pues estamos en la eternidad, entonces dejemos de pensar en el tiempo. Y estamos en Dios que es totalmente espíritu, entonces dejemos de pensar en la materia. Vamos a colocarnos en la eternidad, antes de todos los tiempos, cuando no hay tiempo en absoluto. Ahí, en la eternidad, donde no hay un antes y un después, el Padre engendra al Hijo, Dios engendra al Hijo. ¿Ok? Y dice, entonces, no hay cambios, no hay materia, no hay derrames, no hay etapas en la generación, no hay cortes. El Hijo no empieza a ser pequeño una célula y luego muchas. Y dice, y entonces las imágenes que les vienen es como la luz o el pensamiento. De pronto, pues, uno tiene un pensamiento y lo expresa, y por eso van a usar eso. O la luz, ¿no? Uno enciende una vela y automáticamente se hace la luz. Ellos, pues, no sabían que la luz también tiene su velocidad de progresión. Ellos pensaban que era inmediata, entonces, pues, con más razón lo podían comprender. Muy bien, no sé si aquí sí más o menos he sido claro, si tienen preguntas, pues legítimo tener preguntas. Las preguntas son muy buenas, ayudan a aclarar, a aterrizar. Es difícil ponerse en algo que no lo tienes, Pues, que no lo vives, que no sabes cómo es, o sea, una vida sin tiempo, un espacio sin un antes y un después. Totalmente. Es para nosotros, nos supera, de hecho, nos supera totalmente. Entonces ellos van a hacer una reflexión muy curiosa. Dicen, bueno, el padre cuando empieza a ser padre, cuando hay hijo. Entonces dice, cuando Dios empieza a ser, es padre y tiene hijo. Es muy curiosa como, o sea, cuando empieza a ser, obviamente no empieza a ser, pero cuando Dios es padre y por tanto es hijo también. Pero es muy curioso porque efectivamente rompe completamente nuestros esquemas de relación, de generación, de todo, ¿no? Entonces sí, como que un Dios totalmente espiritual también a nosotros como que nos rompe mucho los esquemas. Uno tiende a imaginarlo, por eso siempre se hacen círculos, como una bola, y dice, no, pues el pensamiento no es un círculo, no es una bolita, no es espíritu, es pensamiento. Entonces es otro... Padre, podríamos decir que, por ejemplo, que no nos cuestionamos eso. Primero promete es lógico, ¿verdad? Pero aparte porque como ya tenemos la gracia de la fe, no nos cuestionamos. Entonces, pero estos, bueno, es que algunos eran también santos, ¿verdad? Sí. Que cuestionaban esto. Entonces no digo, porque está estudiado, porque nosotros no nos
no nos cuestionamos eso. O sea, para nosotros es engendrado, punto, ya. Sí, o sea, nosotros no nos lo cuestionamos en buena parte porque recibimos ya una doctrina ya muy desarrollada. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica ya son miles de páginas. Si uno tiene una duda, puede ir al catecismo y ya vienen muchas explicaciones. Entonces, que lo que hemos recibido en la catequesis, pues hay una catequesis para niños, que es pues lo que necesita un niño, ¿no? Luego hay una catequesis para adultos, que uno dice, bueno, pues como que surgen preguntas, que cómo conozco a Dios, en fin, que cómo sé que Dios sí existe, cómo veo la iglesia, entonces como que aumenta un poquito. Y luego pues estamos nosotros, que tratamos de como rehacer y abrir nuevos horizontes para comprender y conocer mejor a Dios. Entonces de pronto... pero pues ya llegamos con mucha doctrina, o sea, hay muchos libros, están pues, los evangelios, están todos los concilios, está el catecismo, están las obras de los teólogos. Entonces, muchas veces como que cuando nos vienen preguntas, pues tenemos una serie de respuestas. Y luego también depende, yo creo que del contexto cultural en el que vivimos. Si estuviéramos confrontados con judíos o musulmanes que todos los días nos están preguntando, oye, la Trinidad son 3 y no puede ser uno, pues ahí pues uno se entrena y de pronto empieza a buscar, etc. Nosotros como que vamos ahora más a buscar, por ejemplo, yo de niño más sobre fe y ciencia, porque ahí todos los días, no, que si Adán y Eva, que si no sé qué, que si la evolución, que si no sé qué, que tal. Entonces uno se forma en los ámbitos donde viene cuestionado. Padre, por ejemplo, digo, en esta concepción del Padre, y para que la Iglesia también otorgue ese nombramiento a algunos santos. Sí, de Padre de la Iglesia, sí. Ajá, entonces, o sea, ahorita me viene como esa asociación porque les llaman padres de la Iglesia. O sea, que engendran doctrina. Los padres de la Iglesia, sí, bueno, es muy buena pregunta. Son vistos sí como padres en la fe. Entonces, las características de santidad de vida, doctrina, son 4, no me acuerdo, antigüedad, para que los llamen padres de la Iglesia tienen que ser de los primeros siglos, si no los llaman doctores de la Iglesia. Ayer era San Francisco de Sales, es doctor de la Iglesia. Santa Teresita de Niños, del Niño Jesús, es doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena son doctoras de la Iglesia. Pero padres de la Iglesia llaman a los que son los escritores de los primeros siglos, que son los primeros como que han recibido la fe, la han pensado, la han desarrollado y nos la han entregado. Es que me llama la atención porque ahora recién que murió el Papa Benedicto, hablaban que lo iban a hacer padre de la Iglesia. Yo creo que más doctor. Pero me llamó la atención que no dijeran doctor. No, deberían decir doctor más que padre de la Iglesia. Ajá, sí, Sí. Es un artículo, vemos que es Sí. un artículo y era un artículo de una fuente, no sé, tipo católica. Sí, fidedigna, sí. Ajá, Atendida, porque hablan de como Sí. padre, entonces. Sí. No, hoy es una nomenclatura, podríamos decir, como un modo de llamar a los escritores, a los primeros escritores cristianos, que son santos, porque por ejemplo, Arrio, Eunomio, Orígenes, etcétera, pues se consideran escritores eclesiásticos, o sea, no los incluyen. Hay una profesora americana que escribió en 2012 un libro que me choca, porque se llama Gregorio Nacianceno y Juliano el Apóstata, padres de la Iglesia. Y me choca, Claro. me choca. Entonces, y ella dice, bueno, pues es que realmente la confrontación con Juliano el Apóstata hizo crecer a la Iglesia y por otro lado, el modo en que Juliano el Apóstata trata de promover el paganismo es semejante al modo en que Gregorio Nacianceno trata de promover la verdadera fe. Y por eso dice que es padre Y de la aparte Iglesia. usted es el hijo de Gregorio Nacianceno. Sí, justo, que a mí me choca mucho ese libro. Pero bueno, lo digo por el tema de la nomenclatura, es decir, como que quieren meter gente que no es de vida santa, que no es de sana doctrina ahí dentro de esta nomenclatura. De la Iglesia siempre. ¿Qué? El padre y doctor de la Iglesia. La antigüedad. La antigüedad, sí, porque el doctor de la Iglesia también tiene que ser santo, sus obras rectas, etc.
pero el padre de la iglesia es de los primeros siglos. Hay gente que lo extiende más, gente que lo extiende menos, pero hay gente que lo mete hasta el año 1000, normalmente es hasta el siglo VIII, hasta San Juan Damasceno, eso es lo que más o menos se admite. Gente que mete hasta San Bernardo, uno dice, bueno, ya es. Para mí es un pensamiento ya un poquito diverso el de San Bernardo, pero bueno, si lo quieren meter también, porque está bien, también merece.